Acaba de ocurrir. México queda eliminado en una de las noches más oscuras de su historia futbolística. Pero esto no fue solo una derrota. Fue una humillación completa. Lo que sucedió dentro y fuera de la cancha ha dejado al país en shock. Y lo peor es que nadie vio venir lo que realmente ocurrió detrás de cámaras. Esta es una historia que todavía tiene secretos por revelar. Secretos que podrían destruir reputaciones construidas durante años. La noche comenzó con esperanza. Miles de aficionados mexicanos llenaron el estadio con la certeza de que esta vez sería diferente. La selección mexicana solo necesitaba un resultado favorable para avanzar. Las redes sociales estallaban con mensajes de apoyo. Los jugadores salieron al campo con la confianza de una nación completa sobre sus hombros. Banderas ondeaban en cada rincón del estadio. El himno nacional se escuchó como pocas veces, con una intensidad que erizaba la piel. Pero en menos de 90 minutos, todo se derrumbó de la forma más cruel posible. El marcador final fue devastador. 3-0. Una goleada que dolió en cada rincón del país. Pero no fue solo el resultado. Fue la manera. Fue la actitud. Fue lo que ocurrió en el vestuario después del partido. Fue lo que algunos jugadores dijeron y otros intentaron ocultar. Porque esta eliminación esconde algo mucho más profundo que un simple mal partido. Esconde traiciones. Esconde rencores acumulados. Esconde una podredumbre que llevaba meses creciendo en silencio. Los analistas internacionales no podían creer lo que estaban viendo. Comentaristas de ESPN, de Fox Sports, de cadenas europeas, todos coincidían en lo mismo. Esto no era un equipo perdiendo un partido. Era un equipo que se había rendido antes de tiempo. Era un grupo de futbolistas que parecían no querer estar ahí. Las comparaciones con otras grandes humillaciones del fútbol mundial comenzaron a aparecer. Brasil 7, Alemania 1. España 5, Holanda 1. Pero esto era diferente. Aquellas fueron goleadas inesperadas de equipos que competían. Esto era otra cosa. Esto era capitulación. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal llegó a los 15 minutos de juego. Un error defensivo incomprensible permitió el primer gol. Los defensores mexicanos se quedaron mirando. Sin reacción. Sin comunicación. Como si no hubieran entrenado juntos jamás. Las cámaras captaron algo extraño. Algunos jugadores ni siquiera protestaron. Simplemente bajaron la cabeza y regresaron al centro del campo en silencio. Uno de ellos, un veterano con más de 50 partidos con la selección, ni siquiera corrió de regreso a su posición. Caminó. Lentamente. Como si no le importara. Los comentaristas comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué no hay reacción? ¿Dónde está la garra? ¿Qué está pasando con este equipo? Un exfutbolista que estaba comentando el partido para una televisora nacional expresó su perplejidad en vivo. Esto no es normal. He jugado partidos donde vas perdiendo y sigues peleando. Aquí veo resignación. Veo jugadores que ya tiraron la toalla y apenas llevamos 15 minutos. Algo muy grave está pasando. Pero nadie imaginaba lo que realmente estaba ocurriendo dentro de ese grupo de jugadores. Nadie sabía que esta eliminación había comenzado a gestarse semanas antes, en un conflicto interno que estalló justo en el peor momento posible. Un conflicto que involucraba no solo a jugadores sino también a miembros del cuerpo técnico, a directivos de la federación y hasta agentes deportivos que habían metido sus manos en asuntos que no les correspondían. El segundo gol llegó apenas 10 minutos después. Otro error. Otra jugada donde la defensa mexicana parecía no existir. 3 jugadores rivales avanzaron sin oposición. El medio campo mexicano los vio pasar como espectadores. La defensa retrocedió desorganizadamente. El portero levantó los brazos con desesperación. Gritó hacia sus compañeros. Pero la imagen que captaron las cámaras fue reveladora. Algunos jugadores simplemente lo ignoraron. No hubo contacto visual. No hubo palabras de aliento. Había algo roto en ese equipo. Algo que iba mucho más allá de lo futbolístico. Un detalle pasó casi desapercibido para la mayoría. Pero los analistas más meticulosos lo notaron al revisar las repeticiones. Después del segundo gol, 2 jugadores mexicanos intercambiaron miradas. No fueron miradas de apoyo o de ánimo. Fueron miradas de reproche. De culpabilidad. De resentimiento. Uno señaló discretamente al otro. El gesto duró apenas 2 segundos. Pero estaba ahí. Capturado en cámara. Una evidencia visual de la división interna que estaba destruyendo al equipo desde dentro. En las gradas, los aficionados mexicanos comenzaron a entender que esto no era solo un mal día. Algunos empezaron a gritar consignas de protesta. Esto es una vergüenza. Renuncien todos. Nos están traicionando. Otros simplemente se quedaron en silencio, con lágrimas en los ojos. Familias enteras que habían ahorrado durante meses para poder viajar y apoyar a su selección.
Padres que habían llevado a sus hijos para que vivieran la experiencia de ver a México en una competición importante. Todos viendo cómo el sueño se convertía en pesadilla. Las redes sociales empezaron a llenarse de mensajes de frustración y enojo. Pero todavía nadie conocía la verdadera razón detrás de este colapso total. Los hashtags almohadilla fuera todos, almohadilla vergüenza nacional y almohadilla México traicionado se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Aficionados de otros países comenzaron a comentar, algunos con empatía, otros con burla. La humillación se estaba transmitiendo en vivo para todo el planeta. El director técnico intentó hacer cambios desesperados. Sacó a 2 jugadores antes del medio tiempo. Una decisión casi sin precedentes en el fútbol de alto nivel. Sacar a 2 futbolistas antes de que termine la primera mitad es admitir públicamente que algo está terriblemente mal. Pero lo que llamó la atención fue la reacción de los sustituidos. Uno de ellos lanzó el brazalete de capitán al suelo con furia antes de entrar al túnel. Las cámaras captaron el momento exacto. Esa imagen se volvió viral en cuestión de minutos. ¿Qué había provocado semejante reacción? ¿Qué había dicho el entrenador? ¿O qué había ocurrido antes entre los propios jugadores? El otro sustituido tuvo una reacción diferente, pero igualmente reveladora. No protestó. No mostró emoción. Simplemente se quitó la camiseta mientras caminaba hacia el banquillo, una clara falta de respeto hacia los símbolos nacionales. La dejó caer al suelo. Un asistente técnico tuvo que recogerla. La imagen era devastadora. Un jugador de la selección nacional mostrando absoluta indiferencia ante ser sustituido en el partido más importante del año. El vestuario al medio tiempo fue el escenario de algo que todavía no se ha revelado completamente. Los reporteros que estaban cerca del túnel aseguran haber escuchado gritos. Discusiones violentas. El sonido de objetos siendo lanzados contra las paredes. Uno de ellos, un periodista con 30 años de experiencia cubriendo fútbol, declaró después que nunca había escuchado algo así. Parecía que adentro había una guerra. Voces superpuestas gritando. El sonido de algo que se rompe. Personal del estadio corriendo hacia el vestuario. Fue surrealista. El personal de seguridad tuvo que intervenir en un momento dado. 3 guardias entraron al vestuario mexicano. Algo absolutamente inusual. Permanecieron adentro durante casi 5 minutos. Cuando salieron, uno de ellos tenía sangre en la camisa. La información que se filtró después sugería que había sido necesario separar físicamente a 2 jugadores que estaban a punto de llegar a los golpes. Pero cuando los jugadores salieron para el segundo tiempo, todos intentaban aparentar normalidad. Una normalidad completamente falsa. Camisetas bien puestas, cabezas en alto, expresiones serias. Todo actuado. Todo falso. Sin embargo, la segunda mitad fue todavía peor. México no solo no mejoró, sino que se desmoronó por completo. No había presión sobre el balón. Los jugadores rivales tenían todo el tiempo del mundo para pensar, controlar, pasar. No había juego colectivo en el equipo mexicano. Cada futbolista hacía lo suyo sin ninguna coordinación. No había absolutamente nada que recordara al equipo que había clasificado a este torneo. Parecían 11 extraños compartiendo la misma camiseta, pero sin ningún objetivo común. Incluso peor, parecían 11 individuos que activamente evitaban ayudarse entre sí. Los cambios tácticos que el entrenador intentó implementar en el segundo tiempo fueron completamente ignorados. Las instrucciones que gritaba desde la banda no eran obedecidas. Un analista táctico que estaba viendo el partido notó algo extraordinario. El entrenador había dispuesto claramente una presión alta después del medio tiempo. Pero solo 3 jugadores la ejecutaban. Los otros 8 permanecían en posiciones defensivas. El resultado era un desastre táctico. Espacios enormes entre líneas. Ninguna coordinación. Un caos organizado que facilitaba cada ataque rival. El tercer gol llegó como una sentencia final. Un contragolpe simple que la defensa mexicana ni siquiera intentó detener. 2 delanteros rivales contra 4 defensores mexicanos. En condiciones normales, una situación favorable para la defensa. Pero los defensores retrocedieron. No presionaron. No cerraron espacios. No comunicaron. Uno de ellos ni siquiera corrió. Simplemente trotó mientras el delantero rival avanzaba a toda velocidad. El gol fue de una facilidad vergonzosa. Los jugadores rivales celebraron con euforia mientras los mexicanos permanecían de pie, inmóviles, como estatuas de sal. La eliminación era oficial. Pero la humillación apenas comenzaba. Porque lo que ocurrió después del silbatazo final es lo que realmente tiene al mundo del fútbol en shock. Los jugadores mexicanos no se reunieron en el centro del campo. No hubo el tradicional círculo de unión. No hubo palabras de consuelo entre compañeros. No hubo lágrimas compartidas como suele ocurrir cuando un equipo es eliminado luchando hasta el final. Cada uno caminó por su lado hacia el vestuario.
Algunos ni siquiera saludaron a los aficionados que habían viajado miles de kilómetros para apoyarlos. Familias enteras llorando en las gradas, extendiendo sus manos buscando aunque sea un gesto de reconocimiento. Nada. Los jugadores pasaron de largo con la mirada fija en el suelo. La imagen era desoladora, pero también reveladora. Mostraba que no había equipo. Que quizás nunca lo había habido. Que detrás de la fachada de unidad que se mostraba en las conferencias de prensa y en las publicaciones de redes sociales, existía una fractura profunda e irreparable. Una división que finalmente había explotado en el peor momento posible. Entonces comenzaron a filtrarse las primeras informaciones desde dentro. Un periodista cercano al cuerpo técnico, alguien que había viajado con la selección durante toda la competición, reveló en un programa de radio que había existido una división profunda en el plantel desde hacía 3 semanas. Dos grupos claramente diferenciados. Los veteranos por un lado. Los jóvenes por otro. Pero no era solo una cuestión generacional. Era una cuestión de poder. De control. De quién mandaba realmente en el vestuario. Según esta fuente, los veteranos se habían sentido amenazados por la irrupción de jugadores jóvenes que exigían más minutos. Algunos de estos veteranos, acostumbrados a ser titulares indiscutibles durante años, veían cómo sus niveles habían bajado pero se negaban a aceptarlo. Presionaban al entrenador para mantener sus posiciones. Utilizaban su influencia con directivos de la federación. Generaban alianzas con periodistas afines que los defendían públicamente. Los jóvenes, por su parte, estaban frustrados. Sentían que merecían oportunidades basándose en su rendimiento actual, no en los méritos del pasado de otros. Algunos de ellos jugaban en ligas europeas importantes. Tenían ritmo de competición. Llegaban en buen momento físico. Pero eran relegados al banquillo mientras veteranos, fuera de forma, ocupaban posiciones clave. El conflicto había escalado 3 semanas antes cuando, en un entrenamiento, uno de los jóvenes confrontó públicamente a un veterano. Le reprochó su falta de intensidad en los ejercicios. Le dijo que no estaba al nivel requerido. Que su presencia en el 11 inicial era por nombre, no por rendimiento. El veterano respondió con agresividad. Le recordó que él tenía más de 50 partidos con la selección mientras el joven apenas llevaba 5. Que debía respetar jerarquías. Que cuando tuviera su experiencia podría opinar. La discusión subió de tono. Otros jugadores tomaron partido. Algunos defendieron al joven. Otros respaldaron al veterano. El entrenador intentó mediar, pero su autoridad ya estaba erosionada. No pudo controlar la situación. El entrenamiento terminó en caos. Los jugadores se fueron a los vestuarios divididos en grupos que no se hablaban entre sí. Pero eso no fue todo. Otra fuente, esta vez un miembro del staff médico, aseguró bajo condición de anonimato que algunos jugadores habían desafiado abiertamente la autoridad del entrenador días antes del partido. Habían cuestionado sus decisiones tácticas en una reunión del equipo. Habían formado un grupo paralelo de liderazgo. Habían minado la confianza del resto del equipo. Y el cuerpo técnico había perdido completamente el control de la situación. Según este testimonio, 3 jugadores veteranos habían convocado a una reunión secreta en la habitación de uno de ellos. Invitaron solo a los jugadores que consideraban parte de su grupo. Ahí discutieron la posibilidad de presentar un ultimátum al entrenador. Exigencias específicas sobre alineaciones, sistemas tácticos y distribución de minutos. Si el entrenador no aceptaba, amenazarían con ir a los medios o directamente con jugar sin compromiso total. La reunión secreta no permaneció secreta por mucho tiempo. Uno de los invitados, incómodo con lo que estaba escuchando, alertó al cuerpo técnico. Pero el daño ya estaba hecho. La autoridad del entrenador había sido públicamente desafiada. Y lo peor, él no supo o no pudo responder con firmeza. Las redes sociales explotaron cuando estas informaciones comenzaron a circular. Los aficionados mexicanos exigían explicaciones. Querían nombres. Querían saber quiénes habían traicionado a la selección. Quienes habían puesto sus intereses personales por encima del orgullo nacional. Los hashtags de protesta se convirtieron en tendencia mundial. Almohadilla quienes fueron, almohadilla den los nombres, almohadilla traidores del fútbol. La presión sobre la Federación Mexicana aumentaba minuto a minuto. Periodistas deportivos comenzaron a hacer sus propias investigaciones. Llamadas a contactos dentro de la federación. Conversaciones con jugadores de manera extraoficial. Poco a poco. Los nombres empezaron a surgir. No confirmados oficialmente, pero mencionados cada vez con más frecuencia. 3 jugadores en particular. Todos veteranos. Todos con brillantes carreras. Pero todos señalados como los principales responsables de la desintegración del grupo. La conferencia de prensa posterior al partido fue un desastre absoluto. El entrenador llegó con el rostro desencajado. Ojeras profundas. Sus manos temblaban mientras se sentaba frente a los micrófonos. Evitaba el contacto visual con los periodistas.
Los flashes de las cámaras iluminaban un rostro que parecía haber envejecido 10 años en 90 minutos. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron devastadoras. La voz le temblaba. Hizo pausas largas entre frases, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Reconoció que había perdido el vestuario. Admitió que existían problemas internos que no había podido resolver. Intenté todo, dijo con la voz quebrada. Hablé individualmente con cada jugador. Intenté mediaciones grupales. Busqué apoyo en la federación. Pero había fuerzas trabajando en contra que eran más poderosas que mi autoridad como entrenador. Y entonces dejó caer una frase que heló la sangre de todos los presentes. Hay cosas que ocurrieron que no puedo revelar públicamente porque afectarían gravemente a personas específicas. Pero quiero que sepan que esto no fue solo un problema futbolístico. Hubo comportamientos inaceptables que nunca debieron ocurrir en una selección nacional. Comportamientos que van contra todo lo que representa el deporte. Y me duele enormemente no haber podido detenerlos. Esa declaración abrió una caja de Pandora. ¿A qué se refería exactamente? ¿Qué comportamientos? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Estaba hablando solo de divisiones y conflictos internos o había algo más? ¿Algo más oscuro? Los periodistas presentes intentaron presionar para obtener más información. Las preguntas se superponían unas con otras. ¿Puede dar nombres? ¿A qué comportamiento se refiere específicamente? La federación estaba al tanto. ¿Por qué no actuó antes? El entrenador negó con la cabeza. No puedo decir más. Ya dije demasiado quizás. Pero mi conciencia está tranquila. Hice todo lo que pude con las herramientas que tenía. Ahora corresponde a otros investigar y tomar decisiones. Se levantó de la mesa y abandonó la sala en medio del caos de preguntas sin respuesta. 2 asistentes tuvieron que escoltarlo mientras los periodistas intentaban seguirlo con cámaras y micrófonos. Mientras tanto, en el vestuario, algo todavía más grave estaba ocurriendo. Según filtraciones de personal del estadio que pidió no ser identificado, 2 jugadores protagonizaron un enfrentamiento físico. La discusión comenzó apenas los jugadores entraron después del pitido final. Uno de ellos, supuestamente del grupo de los jóvenes, explotó. Comenzó a gritar acusaciones. Señaló directamente a otro jugador. Esto es tu culpa. Tú y tu grupo de amigos destruyeron este equipo. Jugaste sin ganas. Saboteaste cada jugada. Preferiste que México fuera eliminado antes que aceptar que ya no estás al nivel. El acusado respondió levantándose violentamente de su asiento. ¿Quién te crees para hablarme así? Tú eres un niño. No sabes lo que es defender esta camiseta. No tienes idea de la presión. Exacto. Defiende la camiseta, no tu ego. Hoy demostraste que te importa más tu orgullo que México. Ahí fue cuando las cosas se salieron de control. El veterano acusado avanzó amenazadoramente hacia el joven. Otros jugadores se interpusieron. Pero ambos lograron empujarse. El joven lanzó un golpe que no conectó. Tuvieron que ser separados por 4 compañeros y miembros del cuerpo técnico. Los gritos continuaron incluso después de estar físicamente separados. ¡Cobarde! ¡Traidor! La historia te recordará como el que vendió a su país. ¡Cállate! No sabes nada. Nada de lo que pasó. Cuando sepan la verdad completa todos se van a callar. Esa última frase quedó flotando en el aire. ¿Qué verdad completa? ¿Qué información faltaba por conocerse? ¿Había algo más detrás de todo esto? Las acusaciones eran extremadamente graves. Si resultaban ciertas, estaríamos ante uno de los escándalos más grandes en la historia del fútbol mexicano. Un jugador internacional acusado de traicionar a su selección. De fingir lesiones durante el partido. De no competir con honestidad. De deliberadamente jugar mal. De destruir desde dentro. Las posibilidades de todo un país. Las implicaciones eran enormes. No solo deportivas. También legales, éticas, morales. Pero cuando parecía que la situación no podía empeorar, apareció un vídeo. Un aficionado que había conseguido acceso a una zona cercana al túnel de vestuarios había logrado grabar con su teléfono móvil. En las imágenes, borrosas por la distancia y la mala iluminación pero audibles, se escuchaba claramente a un jugador mexicano gritando a otro. Esto es tu culpa. Tú y tu grupo de amigos destruyeron este equipo desde adentro. Ojalá nunca vuelvas a ponerte esta camiseta. No la mereces. La ensuciaste. La respuesta del otro no se escuchaba tan clara, pero se podían distinguir palabras sueltas. Mentiroso, tú sabes, la verdad, pagarán. El vídeo se volvió viral en menos de una hora. Millones de reproducciones. Compartido en todas las plataformas. Análisis cuadro por cuadro intentando identificar las voces. Expertos en lectura de labios contratados por programas deportivos tratando de descifrar cada palabra. El escándalo había alcanzado proporciones monumentales.
Ya no era solo un tema deportivo. Era un fenómeno mediático nacional. La Federación Mexicana se vio obligada a emitir un comunicado de emergencia a las 2 de la mañana. Palabras genéricas sobre respeto, profesionalismo y unidad. La Federación Mexicana de Fútbol lamenta profundamente la eliminación y reconoce el dolor de millones de aficionados. Estamos comprometidos con investigar cualquier irregularidad y tomar las medidas correspondientes. Pedimos respeto hacia todos los involucrados mientras se esclarece la situación. Pero nadie les creyó. Los aficionados exigían una investigación profunda. Querían que se identificara y sancionara a los responsables de la debacle. Querían justicia. Querían cabezas. Los comentarios en redes sociales eran brutales. Ya no queremos palabras bonitas. Investigación transparente ya. Que renuncien todos. Limpieza total. Entonces comenzaron a aparecer más testimonios. Personas que habían estado cerca de la selección durante la competición empezaron a hablar. Un utilero que había trabajado con la selección durante 15 años habló en condición de anonimato para un programa de radio nocturno. Su testimonio fue devastador. Llevo muchos años en esto. He visto de todo. Discusiones, egos, problemas. Es normal. Son seres humanos bajo presión. Pero nunca había visto algo como esto. Era un ambiente tóxico desde el primer día de concentración. Jugadores que llegaban tarde a los entrenamientos sin consecuencias. Otros que desafiaban abiertamente las indicaciones tácticas del entrenador. Había subgrupos que comían separados, viajaban en diferentes zonas del autobús, y ni siquiera se saludaban en los pasillos del hotel. El utilero describió escenas específicas que pintaban un cuadro aterrador. Jugadores que pedían habitaciones en pisos diferentes para no tener que cruzarse con compañeros que no les caían bien. Entrenamientos donde algunos futbolistas se negaban a hacer ciertos ejercicios si los ponían en el mismo equipo que determinados compañeros. Reuniones tácticas donde algunos jugadores usaban sus teléfonos abiertamente mientras el entrenador hablaba, en clara falta de respeto. Una vez, continuó el utilero, vi a 2 jugadores casi llegar a los golpes por quien iba a usar primero el gimnasio del hotel. Cosas ridículas. Peleas de ego constantes. Y lo peor es que el cuerpo técnico parecía no tener herramientas para manejar la situación. O no querían enfrentar a ciertos jugadores por miedo a las consecuencias políticas dentro de la federación. Un exjugador de la selección, ahora retirado y trabajando como comentarista, concedió una entrevista explosiva a un importante diario deportivo. Sin pelos en la lengua, acusó a la generación actual de carecer de compromiso, de estar más preocupados por sus contratos en Europa que por la camiseta nacional, de no tener el hambre y la pasión que caracterizaba a generaciones anteriores. Cuando yo jugaba, declaró con evidente molestia y nostalgia, dejábamos la vida en la cancha. No importaba si estabas lesionado, cansado o en conflicto con alguien. Cuando sonaba el himno, todo eso desaparecía. Éramos 11 mexicanos peleando por el mismo objetivo. Había respeto. Había jerarquía. Había valores. Pero esta generación no entiende lo que significa representar a México. Para muchos de ellos, la selección es solo un trámite. Una obligación molesta que los aleja de sus clubes en Europa. No sienten la camiseta. Y esto que acabamos de ver es la consecuencia directa de esa falta de compromiso. Generaron defensas desde algunos sectores. Periodistas cercanos al plantel actual salieron a matizar. Argumentaron que era injusto generalizar. Que había jugadores que sí habían dado todo. Que el problema no era de toda la generación, sino de algunos elementos específicos que habían envenenado el ambiente. Que culpar a todos por las acciones de unos pocos era precisamente el tipo de pensamiento que perpetuaba los problemas del fútbol mexicano. Un periodista que había viajado con la selección durante toda la competición escribió una columna de opinión defendiendo a algunos jugadores. Es fácil señalar a toda una generación desde la comodidad de un estudio de televisión. Yo estuve ahí. Vi jugadores llorar de frustración después de entrenamientos. Vi futbolistas que querían más minutos pero respetaban las decisiones. Vi jóvenes que intentaron mediar en conflictos entre veteranos. No todos son culpables. De hecho, varios son víctimas de una situación que escapó de su control. Y entonces ocurrió algo inesperado que cambiaría completamente la narrativa pública. Uno de los jugadores jóvenes, alguien que apenas había tenido 15 minutos de juego durante todo el torneo, publicó un mensaje en sus redes sociales. Un texto extenso, emotivo y devastadoramente honesto. El mensaje fue publicado a las 4 de la mañana, hora de México. Claramente escrito en un momento de profunda emoción y probablemente sin mucho sueño. Hoy perdimos más que un partido. Perdimos el respeto de nuestra gente. Y lo peor es que algunos de nosotros ya lo habíamos perdido hace tiempo. Me duele admitir, y me tiemblan las manos mientras escribo esto, que dentro de este grupo hubo comportamientos que no merecen vestir estos colores. Hubo egoísmo del más puro. Hubo intereses personales colocados descaradamente por encima del colectivo. Hubo falta de compromiso real.
Hubo jugadores más preocupados por sus estadísticas personales que por el resultado del equipo. No voy a dar nombres porque no me corresponde y porque creo que debe ser una investigación formal la que determine responsabilidades. Pero quiero que el pueblo mexicano sepa que no todos somos iguales. Algunos de nosotros sí sentimos este dolor como propio. Algunos de nosotros queríamos competir, ganar, dejar todo en la cancha. Pero fuimos silenciados. Fuimos marginados. Fuimos tratados como si nuestras opiniones no importaran porque no teníamos los 50 partidos o los años de experiencia. Vi cosas en este torneo que me avergüenzan. Vi a compañeros pelearse por quién saldría en las fotos oficiales en mejor posición. Vi discusiones sobre quién tendría más presencia en redes sociales oficiales. Vi a jugadores más preocupados por sus marcas personales que por el resultado colectivo. Y lo más triste, vi cómo algunos decidieron que si no jugaban ellos, preferían que el equipo perdiera antes que otros tuvieran éxito. Les prometo que voy a trabajar para recuperar su confianza. Les prometo que los que realmente amamos estos colores vamos a hacer todo lo posible para limpiar el nombre de esta selección. Pero también les pido que no nos metan a todos en el mismo saco. Algunos dimos todo aunque fuera desde la banca. Algunos estuvimos dispuestos a sacrificarnos. Algunos sí entendemos lo que significa México. El mensaje se volvió viral instantáneamente. En menos de 2 horas tenía más de 1 millón de reacciones. Los comentarios se dividían en varios grupos. Algunos lo celebraron como un acto de valentía extraordinario. Gracias por tener los pantalones que otros no tuvieron. Eres el único que merece seguir en la selección. Esto es integridad. Otros lo criticaron por no dar nombres específicos. Si vas a hablar, habla completo. ¿De qué sirve denunciar sin dar nombres? Esto es pura pantalla para quedar bien. Y un tercer grupo lo veía con escepticismo, sugiriendo que era una estrategia calculada para deslindarse de responsabilidades y quedar bien con el público. Pero lo que sí logró fue confirmar públicamente, y desde dentro del plantel, que las filtraciones sobre división interna eran completamente ciertas. Ya no se trataba de rumores de periodistas. Ya no eran especulaciones. Un jugador del plantel lo había admitido abiertamente. La selección mexicana había competido dividida, envenenada por conflictos internos, destruida por egos individuales. La presión sobre la federación se volvió insostenible. Los patrocinadores, que habían invertido millones de dólares en contratos publicitarios asociados a la selección, comenzaron a hacer declaraciones públicas expresando su preocupación. Una marca deportiva internacional que vestía al equipo emitió un comunicado diplomático pero claro. Estamos profundamente preocupados por la situación. Los valores que representa nuestra marca incluyen trabajo en equipo, respeto y excelencia. Esperamos que la federación tome las medidas necesarias para asegurar que estos valores se reflejen en la selección. Otra empresa, un patrocinador oficial del torneo, fue más directa. Su director de marketing para América Latina concedió una entrevista donde declaró: "Estamos revisando nuestro contrato de patrocinio. Asociamos nuestra marca con valores positivos del deporte. Lo ocurrido va completamente en contra de esos valores. Si no vemos acciones concretas y rápidas por parte de la federación, evaluaremos todas las opciones legales a nuestra disposición, incluyendo la rescisión anticipada del contrato". El impacto económico de esta humillación empezaba a materializarse. No era solo orgullo herido. Había millones de dólares en juego. Contratos publicitarios en riesgo. Ingresos futuros amenazados. La Federación Mexicana enfrentaba no solo una crisis deportiva y de imagen, sino también una potencial crisis financiera de proporciones considerables. 48 horas después de la eliminación, con la presión mediática en su punto máximo y las redes sociales completamente incendiadas, la Federación convocó a una conferencia de prensa extraordinaria. El presidente de la organización apareció acompañado por miembros del consejo directivo. Todos con expresiones graves. El ambiente en la sala de prensa era de máxima tensión. Periodistas de todos los medios importantes del país. Cámaras de televisión nacional e internacional. El evento se transmitía en vivo por múltiples plataformas. El presidente apareció visiblemente afectado. Ojeras profundas. Un nerviosismo evidente en sus gestos. Comenzó con un reconocimiento que muchos consideraron tardío pero necesario. Hemos subestimado gravemente la magnitud de los problemas internos que afectaban a nuestra selección nacional. Como máximo responsable de esta institución, asumo mi parte de culpa por no haber detectado y actuado antes de que la situación llegara a este punto crítico. Le debemos una disculpa al pueblo mexicano. Anunció que se abriría una investigación exhaustiva. No solo sobre lo ocurrido en el partido, sino sobre todo el proceso de preparación. Se revisarían mensajes internos del equipo, si era legalmente posible. Se entrevistaría individualmente a cada jugador, miembro del cuerpo técnico y personal de apoyo. Se contratarían consultores externos especializados en psicología deportiva y gestión de equipos para que emitieran un diagnóstico independiente.
Prometió sanciones ejemplares para quienes hubieran faltado a sus responsabilidades. No habrá vacas sagradas. No importa el nombre, la trayectoria o la importancia mediática de cualquier persona involucrada. Si la investigación demuestra comportamientos inaceptables, habrá consecuencias. Pero la declaración más impactante llegó cuando un periodista preguntó directamente si algunos jugadores serían vetados de futuras convocatorias. La pregunta generó un silencio tenso en la sala. El presidente tomó aire profundamente antes de responder. La respuesta fue contundente y clara. Todo está sobre la mesa. Y quiero ser absolutamente claro en esto. Si la investigación demuestra que hubo comportamientos que dañaron intencionalmente al equipo, que hubo sabotaje desde dentro, que hubo jugadores que priorizaron sus intereses personales sobre los de la nación, esas personas no volverán a vestir la camiseta de México mientras yo esté en este cargo. No me importa que tan buenos futbolistas sean. No me importa en qué club europeo jueguen. No me importa cuántos seguidores tengan en redes sociales. Si traicionaron a su país, pagarán las consecuencias. Y esas consecuencias incluyen el veto permanente de la selección nacional. El anuncio generó reacciones inmediatas y divididas. Algunos lo celebraron como una muestra de firmeza necesaria y largamente esperada. En redes sociales, mensajes de apoyo. Por fin alguien con carácter. Esto es lo que necesitábamos. Mano dura contra los traidores. Otros lo consideraron una estrategia para desviar la atención de las propias responsabilidades de la federación en el desastre. Periodistas de investigación señalaban que era conveniente culpar solo a los jugadores cuando claramente había fallos administrativos y de gestión en múltiples niveles. ¿Y la responsabilidad de la federación? ¿Quién va a investigar a los investigadores? Esto es buscar chivos expiatorios. Porque, después de todo, ¿cómo había permitido la organización que la situación llegara a ese extremo? ¿Por qué no detectaron los problemas antes cuando claramente venían gestándose desde hacía semanas? ¿Por qué mantuvieron a un entrenador que claramente son genuinos y no cosméticos? De que esto nunca, absolutamente nunca, volverá a repetirse. Porque lo único verdaderamente peor que sufrir una humillación deportiva es no aprender absolutamente nada de ella. Y convertir trágicamente el fracaso en un ciclo repetitivo destructivo que condena a futuras generaciones completas a vivir exactamente lo mismo una y otra vez. El tiempo dirá si aquella noche oscura de eliminación fue un final doloroso o un nuevo comienzo esperanzador. Si fue el fondo del abismo desde donde finalmente empezar a subir o simplemente un escalón más en una caída que todavía no termina. Lo que sí es absolutamente seguro es que marcó un antes y un después rotundo en la historia del fútbol mexicano. Y que todos los involucrados, absolutamente todos desde jugadores hasta directivos, cargarán con esa marca el resto de sus vidas profesionales y personales. Porque cuando traicionas a millones de personas que creyeron genuinamente en ti, cuando destruyes un sueño colectivo de todo un país por tus intereses personales mezquinos, cuando conscientemente eliges el ego individual sobre el honor de representar a tu patria, las consecuencias van mucho más allá de una sanción administrativa temporal o de un año sin jugar fútbol. Las consecuencias quedan grabadas permanentemente en la memoria colectiva de una nación. Para siempre.